¿A qué llamamos desastre natural, no? ¿Ya? ¿Un sismo será o no será un desastre natural? ¿Sí? Un tsunami, un huracán. ¿Sí? ¿Cuándo podemos decir que es un desastre natural? ¿Ya? Por ejemplo, cuando el IGE me informó, sí, el IGP, perdón, el Instituto Físico del Perú informó que hace una semana, si no me equivoco, hubo un movimiento telúrico. ¿Sí? Hubo un movimiento telúrico de cierta magnitud. ¿Sí? Podríamos decir que fue un desastre aquel movimiento telúrico. Bueno, dice, eh, depende si hay víctimas, depende de las consecuencias, correcto, muy bien, ahí está. Un desastre natural es una manifestación de la naturaleza, es un fenómeno natural que va a generar pérdidas económicas o humanas. Si se da esa situación, ya es un desastre. Un fenómeno es una manifestación propia de la naturaleza. Un fenómeno natural es propia ¿no? del dinamismo de la naturaleza. Pero si esto genera un impacto negativo, como pérdidas humanas, pérdidas económicas o un cambio en el funcionamiento normal de un espacio, entonces estamos hablando de un desastre. ¿Desastre natural y fenómeno natural son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Ok? Fenómeno natural y desastre natural, ¿será lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que el desastre natural es un fenómeno natural, pero que ha generado una pérdida económica o humana. Ocurrió un sismo, fenómeno natural. Si no hubo pérdidas económicas, no hubo pérdidas humanas, simplemente se queda en fenómeno natural. Pero si ese sismo provoca pérdidas económicas, humanas o un mal funcionamiento de una comunidad, ahí estamos hablando de un desastre natural. ¿Sí? Muy bien. Así que desastre natural, ya, vamos a colocar aquí, desastre natural es una manifestación de la naturaleza, ya, es un fenómeno natural que genera pérdidas económicas o humanas. ¿Sí? Es una manifestación de la naturaleza que genera pérdidas económicas o humanas. ¿Sí? Que genera pérdidas económicas o humanas. Muy bien. ¿Ok? Eso vendría a ser un desastre natural. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un desastre natural? A ver, componentes de un desastre natural. ¿Ok? De un desastre natural. Bueno, se va a establecer así. Un desastre natural está conformado por un peligro, por la vulnerabilidad del lugar, y esto me da como resultado el riesgo. Esos son los componentes de un desastre. Peligro, vulnerabilidad y como resultado el riesgo. Profe, ¿qué es cada uno de ellos? A ver, ponemos por aquí. Peligro o amenaza, ¿ok? Por vulnerabilidad, ¿sí? Es igual a riesgo. Es igual a riesgo. ¿Ok? Peligro por vulnerabilidad es igual a riesgo. ¿Qué es peligro? ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Y qué es riesgo? Muy bien.
El peligro o amenaza es el fenómeno que pudiese ocurrir, es el fenómeno natural que pudiese ocurrir en un lugar y que traería un impacto negativo. A eso se le conoce como peligro o amenaza. Por ejemplo, si tú vivieras ahí en la Costa Verde, ¿a qué peligro estás expuesto? ¿Cuál es la amenaza que está latente si vivieras en la Costa Verde? Un tsunami. Exacto. Ya. Tu casita ahí que está en la ladera del cerro, ¿cuál es el peligro? La amenaza más latente, esa casita que está en el cerro. Está expuesto a un derrumbe, a un huaico, ¿sí o no? Entonces son los peligros o amenazas, porque huaico y derrumbe son cosas diferentes, pero son peligros o amenazas que están en ese lugar, en ese espacio, ¿no? En la ladera del cerro. Ah, eso es el peligro de amenaza, un deslizamiento también. Entonces, ahí está. Ese es el peligro o la amenaza. Fenómeno natural que puede generar un impacto negativo. ¿Ya? Entonces, el peligro o la amenaza sería el fenómeno natural que puede causar daños. ¿Sí? Fenómeno natural que causaría daños. ¿Sí? Que causaría daños. Ah, ya, así se le conoce como peligro o amenaza. ¿Ok? La vulnerabilidad es el grado de debilidad ante el peligro o la amenaza. O sea, ¿cómo recibes esa amenaza o peligro? ¿En qué condiciones? ¿Sí? Por ejemplo, si vives en la ladera de un cerro y tienes un vecino que tiene su casa de material noble, ¿sí? Elaborada o levantada por un ingeniero con material pues no adecuado, y tú tienes tu casa, que son 3 esteras, ¿sí? Una calamina, ¿quién presenta mayor debilidad ante el huaico? ¿Tú o tu vecino? Tú, ¿sí? Yo, claro. Entonces, tú presentas mayor vulnerabilidad, mayor debilidad ante la ocurrencia de ese peligro o amenaza. Eso sería tu vulnerabilidad, el grado de exposición o debilidad, ¿sí? Pero si está construido con buenos materiales, pero si está con buenos materiales, pero mal construido también, ¿no? Entonces, hay diferentes grados de vulnerabilidad. Eso ya lo estudian los especialistas, ¿no? Tendría que ir a tu casa o a la zona, ¿no? Y ver de qué materiales o cómo está conformado, ¿no? Ya para eso está el INDECICO, ¿ok? Entonces, pero ese grado de debilidad que puedas presentar, ¿sí? Es la vulnerabilidad. Ahora, ese grado de debilidad puede ser por factores económicos, ¿sí? No tienes, ¿no? De repente para construir una casa con ingeniero, con planos, con buen material, ¿no? En factores económicos. Son factores sociales también, por desconocimiento, ¿no? De repente, por desconocimiento, construiste tu casa en una ladera de un cerro cuando no es adecuado, ¿sí? O no construiste en una buena base. Entonces, por cuestiones sociales, económicas, educativas, ¿no? Tu vulnerabilidad puede ser alta o baja, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es el grado de exposición o debilidad, ¿no? Que tenemos ante una amenaza, ¿sí? El grado de debilidad que se posee ante la amenaza, ¿sí? Que se posee ante el peligro, ¿no? Ante el peligro, ¿no? Que vendría a ser el fenómeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el riesgo finalmente qué sería? Es el cálculo matemático de lo que podría ocurrir, ¿no? Si se diese el desastre. Imaginemos que ocurre el huaico y tu vulnerabilidad es alta, ¿sí? Por las condiciones en las que hay, ¿no? Ese sector, ¿cuál sería el riesgo? 100 personas muertas. Pérdidas económicas en valores de
50.000 dólares. El 50% de las casas derrumbadas. O sea, ese cálculo matemático de las consecuencias que traería si ocurriese el desastre natural es el riesgo, ¿sí? Ese vendría a ser el riesgo. El riesgo te va a decir, pues no, cuántas personas afectadas, el número de muertos, el número de heridos, las pérdidas económicas, en cuánto se valoriza. Eso es el riesgo, ¿sí? Es la aproximación o el cálculo matemático de lo que generaría la ocurrencia de ese desastre, ¿sí? Eso obviamente va a depender mucho del fenómeno que ocurre y de tu grado de debilidad, ¿ok? Entonces, el riesgo es el cálculo matemático, ¿ya?, de las consecuencias o del impacto del desastre. Del impacto del desastre, ¿no? El impacto, las consecuencias que va a traer. ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes desastres naturales que vamos a tener, muchachos. Conozcamos algunos desastres naturales. ¿Sí? A ver, tipo de desastres. A ver, ¿cuáles son los tipos de desastres naturales que vamos a tener? Muy bien. Ok, listo. A ver, por ejemplo, desastres naturales de origen interno. A ver, vamos a poner mejor por fuerzas endógenas, o sea, por actividades internas de la Tierra. ¿Sí? A ver. Desastres que ocurren por fuerzas endógenas. Vamos a colocar mejor así. ¿Ya? Por fuerzas endógenas. A ver, ¿qué desastres tenemos por fuerzas endógenas? Tenemos, por ejemplo, la ocurrencia de los sismos, ¿cierto? Tenemos la ocurrencia de los sismos. Los sismos vendrían a ser, ¿no?, vibraciones de la superficie terrestre. Vibraciones de la superficie terrestre. Ahí está. ¿Cuál sería la causa principal de los sismos? ¿Sí? ¿Cuál sería la causa principal de los sismos? El movimiento de placas tectónicas. ¿Sí? Un sismo no solamente ocurre por movimiento de placas tectónicas, puede ser por erupción volcánica, por la ocurrencia de derrumbe, pruebas nucleares. Sí, son diferentes causas por la cual se puede generar un sismo. Pero la causa principal sería el movimiento de placas tectónicas. ¿Ok? Entonces, un desastre natural vendría a ser, o un fenómeno que puede causar desastre, vendría a ser un sismo, ¿no? Vibraciones que ocurren en la superficie terrestre. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ocurrió un sismo también, ¿no? Cuando papá metió su gol a Nueva Zelanda. Cuando papá metió el gol a Nueva Zelanda, la gente dice, le dio un sismo de escala 1, según el Instituto Físico del Perú, ¿no? Pero obviamente eso no va a generar un impacto, ¿no? Pero, a ver, cuando ocurre un sismo o seísmo, lo puedes llamar así también, sismo, seísmo, temblor, terremoto, es lo mismo, ¿eh? No hay diferencia entre sismo, seísmo, temblor y terremoto. No hay diferencia. Profe, pero temblor no es algo leve y terremoto es algo fuerte. Bueno, ese es en el habla popular, ¿sí? Es algo que se ha hecho, pues, ¿no?, de manera coloquial, ¿no? Esa diferenciación. Pero no hay una institución, no hay un ente, no hay un organismo internacional que diga de tal a tal magnitud es un sismo y de tal a tal magnitud es un terremoto o un temblor. No hay diferenciación. Nos hemos acostumbrado a decir temblor al movimiento leve y terremoto al movimiento fuerte, ¿sí? Pero no hay diferenciación, o no hay institución que establezca una diferenciación, ¿sí?
Otra vez engañada se Maya. Sí, muy bien. ¿Ok? Entonces, coloquialmente sí nos hemos acostumbrado a decir temblor al movimiento leve y terremoto muy fuerte, pero si nos vamos a este, validaciones científicas, no hay diferenciación. No hay algo que diferencie temblor o terremoto, no hay institución o un organismo que haga eso. ¿Ok? Así que pueden decirle sismo, temblor, terremoto, seísmo, como tú lo quieras mencionar. ¿Ok? Ahora, el sismo vendría a ser aquella vibración de la superficie terrestre y tiene como causa principal el choque de placas tectónicas. ¿Sí? Muy bien, ocurre el sismo, que es la vibración, y se van a reconocer dos puntos. ¿Ok? Punto de liberación de las ondas sísmicas. ¿Cómo se llama aquel lugar en el subsuelo donde se liberan las ondas sísmicas? ¿Hipocentro o epicentro? Lugar en el subsuelo donde se liberan las ondas sísmicas. ¿Sí? A esto lo conocemos como el hipocentro, correcto. El hipocentro o también llamado foco sísmico. ¿Sí? Hipocentro o foco sísmico. ¿Ok? Mientras que vertical al hipocentro, ¿ok? ¿Ya? Punto donde se siente con mayor fuerza o magnitud el movimiento telúrico, a eso lo llamaremos como vertical al hipocentro, se encuentra el epicentro. ¿Sí? Epicentro o también lo llaman epifoco. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Listo. Bueno, luego también tenemos por fuerzas endógenas lo que vendrían a ser los tsunamis. ¿Sí? Los tsunamis. ¿Ok? Bueno, ¿no? Los tsunamis vendrían a ser olas de gran altura, ¿no? Olas de gran altura. ¿Sí? A causa de un sismo en el fondo marino. ¿Sí? A causa de un sismo en el fondo marino o en el lecho marino. El término tsunami es un término japonés, ¿no? Que significa ola de puerto. ¿Sí? Muy bien. Ok, eso vendrían a ser desastres por fuerzas endógenas. Luego tenemos también otro tipo de desastres que vendrían a ser por fuerzas o agentes externos, por fuerzas exógenas. ¿Sí? Ahí está. Por fuerzas exógenas, ¿no? Es decir, agentes externos. Muy bien. Ahí está. Por fuerzas exógenas, ¿qué tipo de desastres vamos a tener? Por ejemplo, aquí lo que vamos a tener es un aluvión. ¿Sí? Un aluvión. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser un aluvión? El aluvión, muchachos, es una caída de gran material de sedimento, roca, por la ladera de una montaña. Es una gran extensión de material, ¿sí? Sedimentos, rocas, que cae por, ¿no?, la pendiente de una montaña. Son de grandes dimensiones, a tal punto que pueden cubrir hasta una comunidad. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el terremoto de Yungay. En el terremoto de Yungay, ¿no? Un terremoto ocurrido en el departamento de Ancash en 1970, ¿ya? Ocurrió un aluvión, una caída de material rocoso y sedimentos que cubrió todo el pueblo de Yungay. ¿Ok? Entonces, el aluvión vendría a ser caída de grandes dimensiones de rocas y sedimentos, ¿sí? Caída de grandes dimensiones
de rocas y sedimentos por la ladera de una montaña. Caída de grandes dimensiones de rocas y sedimentos, ¿sí? Por la ladera de una montaña, ¿sí? Por la ladera de una montaña. ¿Ok? Ahora, profe, ¿será lo mismo aluvión que huaico? Profe, huaico, ¿será lo mismo que aluvión? Obviamente. ¿Se le puede decir derrumbe o deslizamiento? Ajá, muy bien, Zeus. A ver, primero vamos a definir huaico y luego vamos a notar la diferenciación entre deslizamiento y derrumbe. ¿Ya? ¿Qué es un huaico? Un huaico vendría a ser, imagínate, como un mini aluvión. ¿Sí? Un mini aluvión. Es un flujo de lodo, agua y roca, lodo, ¿sí? Que cae por la pendiente de un cerro. Y que la causa es por exceso de lluvias. Eso es un huaico. El huaico es de menor dimensiones que un aluvión. Un huaico puede pasar entre las calles de una ciudad, por ejemplo, en Chosica. ¿Sí? ¿No? En las calles de Chosica normalmente ocurren huaicos, ¿no? En verano. Exceso de lluvias en la sierra genera, pues, ¿no? En las quebradas de Yungay, de Chosica, que se desprenda, pues, ¿no? Material rocoso y se generen flujos de lodo. Esas corrientes de lodo que caen por la pendiente de un cerro se le va a conocer como huaico. ¿Sí? Contiene agua, ¿no? Lodo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, son flujos violentos de lodo, ¿ya? Son flujos violentos de lodo y rocas por la pendiente de un cerro. ¿Sí? Por la pendiente de un cerro. ¿Ok? Por la pendiente. ¿Y qué se genera debido al exceso de lluvias? ¿Sí? Los huaicos se generan por exceso de lluvias. Se genera esa corriente de lodo. En cambio, un aluvión puede ser por la ruptura de un talud, ¿no? De una pared rocosa, ¿sí? Al estar conformado de un material no consolidado, cae y puede darse el aluvión, ¿sí? O el desborde de un lago puede generar ese aluvión, pero el huaico es por el exceso de lluvias. Ahora, a los huaicos también se le conoce como yokyas. Huaico o yokya. Aunque en realidad debería ser yokya. Huaico es la quebrada por donde se desplazan los flujos de lodo. El flujo de lodo en sí es la yokya. Y el huaico es la quebrada más bien por donde se desplaza esa yokya. Pero tú sabes que los medios de comunicación, en vez de informar, nos desinforman. Y se ha hecho más populoso decir el término huaico, ¿sí? Así que hoy, bueno, se le considera como lo mismo, ¿no? Huaico y yokya. Pero ya si quiere ser más puntual, más exacto, en realidad se debe decir yokya. Huaico es la quebrada, simplemente, la quebrada seca por donde va a caer ese flujo de agua. ¿Ya? Muy bien. Y, a ver, profe, ¿cuál es la diferencia entre derrumbe y deslizamiento? A ver, el derrumbe, ¿sí? Exactamente es la caída de bloques sueltos, rocosos. Ese es un derrumbe. Por ejemplo, en la Costa Verde se dan derrumbes, ¿no? Tu carro, estás ahí en tu carro y te cae una roca, ¿no? Ese es un derrumbe, caída de materiales rocosos, ¿sí? De bloques rocosos. Ese es un derrumbe. En cambio, el deslizamiento, como su nombre lo dice, el material se desliza, ¿sí? Se desliza.
Entonces va a haber presencia, por ejemplo, de material lodoso o agua que va a provocar ese deslizamiento. Entonces, pegado a la ladera, ¿no? A la pendiente. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa va a ser la diferencia entre derrumbe y deslizamiento. Pero bueno, ¿no? Normalmente se suele mencionar como lo mismo, ¿no? Pero si ya quieres una diferenciación, esta debería ser, ¿ah? Entre derrumbe y deslizamiento. ¿Ya? ¿En qué ocurren las heladas? Las heladas se dan en la Sierra Sur, muchachos. Ahorita tocamos ahí también fenómenos hidrometeorológicos. A ver, el último desastre por fuerza exógena, el alud. Alud. ¿Qué vendría a ser el alud? ¿Ok? El alud simplemente es la caída de masa glaciar. El alud es caída de masa glaciar. Es hielo que desciende por una ladera montañosa. ¿Sí? Es la caída. Obviamente que esto también va arrastrando rocas, ¿no? Pero básicamente un alud está conformado de masa glaciar. Caída de un frente glaciar. Caída de un frente glaciar por la pendiente de una montaña. Por la pendiente de una montaña, ¿no? O de una cadena montañosa. ¿Ok? El término que se suele utilizar para llamar a los aludes son avalanchas. ¿No? Avalancha, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Avalancha. Hay una cierta diferenciación en realidad entre avalancha y alud, pero para lo que es uni, vendría a ser lo mismo. Alud, avalancha, caída de frente glaciar. El INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, considera que alud y avalancha es lo mismo. ¿Ok? En San Marcos sí se diferencia. ¿Ya? Para San Marcos sí hay una diferencia entre alud y avalancha, pero básicamente para lo que es uni, sí. No, para la mayoría de instituciones, salud y avalancha es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en el terremoto de Yungay, el terremoto de Yungay de 1970, producto del sismo, se desprende un pedazo del Huascarán, se desprende, ¿no? Una cornisa, un bloque de hielo ahí del Huascarán. Eso, esa caída, ese bloque de hielo, es alud. Del Huascarán se desprende un frente glacial por el terremoto. Se genera un alud. Ese alud, ese hielo que cae, llega a una laguna. La laguna se desborda. Entonces cae agua, roca, una gran cantidad de sedimentos. Ahí es un aluvión. Eso se convirtió luego en un aluvión. Y es el aluvión el que cubrió al pueblo de Yungay. ¿Sí? Entonces el pueblo de Yungay desaparece por un alud, aluvión. Alud, hielo, aluvión ya es, ¿no? Una gran cantidad de materiales de sedimentos que va a cubrir ese pueblo. ¿Ya? Pues alud, aluvión es lo que se generó allá en Yungay. Ahora, fenómenos ya de origen por hidrometeorología. Fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, las heladas. Las heladas. ¿Qué son las heladas? Son masas de aire frío que afectan la sierra sur de nuestro país. Masas de aire frío que llegan a la sierra sur de nuestro país en los meses de invierno. Masas de aire frío que provocan un descenso de la temperatura, a bajo cero. Las heladas generan temperaturas de menos 5, menos 10, menos 15 grados. ¿Sí? Son masas de aire frío que van a provocar un descenso de la temperatura a ras del suelo a valores negativos. Menos 5, menos 10. Obviamente esto afecta al cultivo, afecta al ganado,
las personas también se ven afectadas, ¿no? Las más vulnerables, las ancianas, los recién nacidos o los niños, se ven afectados por estas heladas, que pueden generar obviamente hasta la muerte, ¿no? Por las temperaturas muy bajas que generan, ¿sí? Ahora, ocurren en la sierra sur de nuestro país, en las zonas altiplánicas del sur de nuestro país, ¿ya? Ciudades como Huancavelica, Puno, Juliaca, ¿ok? Se ven afectados, ¿sí? Por estas heladas, ¿ok? Eso vendrían a ser las heladas. Que se confunde mucho con el friaje. Los medios de comunicación nos confunden, ¿no? El friaje. Siempre nos dicen, o a veces, ¿no? Los medios de comunicación nos dicen, hay que ayudar a nuestros amigos de Puno, Juliaca, que están siendo afectados por el friaje, ¿sí? Ayudemos, colaboremos, ¿no? Con ropa, ¿no? Que pueda abrigar a nuestros hermanos de Juliaca, Huancavelica. ¿Perdón? ¿Friaje allá en Huancavelica? ¿Friaje allá en Juliaca? ¿Friaje allá en Puno? No, lo que está ocurriendo allí en los meses de invierno es heladas, porque el friaje es masa de aire frío o vientos fríos, pero que afectan a la selva del país, no afectan a la sierra. El friaje no se da en Juliaca, en Huancavelica, ¿sí? Se dan las heladas. El friaje, ¿sí? Vientos fríos que generan un descenso de la temperatura, ¿sí? Pero no a valores negativos, ¿no? O sea, esto afecta a la selva, y en la selva no va a haber temperaturas de -5, -10. Cuando hay friaje, que es en los meses de invierno también, simplemente llegan vientos fríos que provocan un descenso de 28, 30, 32, que es normalmente en la selva, baja la temperatura a 15 grados, 14 grados, que son temperaturas en las cuales no está acostumbrado el poblador de la selva, y obviamente esto genera un impacto. Entonces, eso vendría a ser el friaje. Vientos fríos que provocan un descenso simplemente de la temperatura, pero que obviamente tiene un impacto negativo, ¿sí? En los pobladores de la selva. Ingresa por el sur de nuestra selva también estos vientos, ¿sí? Entonces, vientos fríos que afectan la selva sur, que afectan la selva sur, o que ingresan por la selva sur, ¿ya? Ojo, porque puede llegar hasta el norte, el friaje llega hasta Iquitos, hasta San Martín, ¿sí? Que ingresan por la selva sur, que ingresan por la selva sur, ¿no? Madre de Dios, tendría que ser de los departamentos que primero se ven afectados por este friaje, ¿no? Que ingresan por la selva sur y generan un descenso de la temperatura. Y generan un descenso de la temperatura, ¿ok? Y genera un descenso de la temperatura, ¿ok? Muy bien. A ver, por acá me dicen, ¿la helada negra y la helada blanca son lo mismo? No, la helada negra y la helada blanca no son lo mismo, ¿sí? Hay helada blanca y hay helada negra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a simple vista, la helada blanca genera una capita de hielo sobre la superficie, ¿sí? Por eso helada blanca. Genera una capita de hielo sobre la superficie, ¿no? Vas a ver la superficie, ¿no? Con hielo, producto de esa helada blanca, ¿no? Genera esa capita de hielo. Eso es una helada blanca. En cambio, la helada negra, las temperaturas son tan bajas que queman el cultivo, ¿sí? Imagínate, agarra tu verdura o tu fruta, métela a la refrigeradora, pon la máxima potencia a la refrigeradora, regresa al día siguiente y ¿cómo vas a encontrar tu fruta o tu verdura? Negra, ¿sí? Eso es lo que genera la helada negra, ¿sí? Va a quemar de las bajas temperaturas que genera, va a quemar el cultivo, ¿ya? Entonces, esa es la helada negra y la helada blanca es la que genera una capita de hielo sobre la superficie, ¿ya? Esa vendría a ser las diferencias entre la helada negra y la helada blanca, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el caso del friaje, muchachos, en el caso del friaje, son vientos fríos, ¿ya? Que afectan... ¿Es profe? Ah, ya.
Ya. El friaje vendrían a ser vientos fríos que ingresan por el sur de nuestra selva. Este es Sudamérica. ¿Cómo se da el friaje? Hay unos vientos arremolinados que están frente a las costas de Argentina que se llama el anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón del Atlántico Sur. Este anticiclón del Atlántico Sur en invierno se intensifica y a partir de mayo más o menos se intensifica este anticiclón del Atlántico Sur e ingresa por Argentina, por la cuenca de la Plata, por Uruguay. Ingresa ese aire hasta Bolivia. En Bolivia los llaman surazos, ¿sí? Y llega hasta nuestro lindo Perú, ¿no? Por Madre de Dios. Y dependiendo de su intensidad puede llegar hasta San Martín. Estos vientos fríos van a ser llamados friajes o viento San Juan, porque llegan en los meses de invierno, justo en junio, que celebra la fiesta de San Juan, ¿no? Más o menos llegan estos vientos fríos. ¿Ok? Entonces los podemos llamar a este friaje como viento San Juan, en Bolivia los llaman surazos también. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya para resolver su pregunta, muchachos, la sequía, por ejemplo. A ver, vamos a mencionar por aquí la sequía. Creo que la sequía sí se conoce, ¿no? Es la ausencia prolongada de precipitación. Ausencia prolongada de precipitaciones, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en la costa. Recuerda que nuestra costa es un lugar árido, ¿sí? Y también en la sierra sur de nuestro país se manifiestan sequías, ¿ok? Muy bien, muchachos. Vamos con sus preguntas, ¿ya? Vamos con sus preguntas. Vamos con la pregunta number one, ¿sí? Vamos con la pregunta number one rapidito, muchachos. ¿Ok? A ver, dice la 1. La superficie terrestre está expuesta a la ocurrencia de diversos fenómenos naturales. Al respecto, señale las aseveraciones correctas. ¿Son procesos constantes de movimientos o transformaciones en la naturaleza? Sí, ¿no? Es una definición de fenómeno natural, manifestaciones de naturaleza. ¿Existe participación directa del hombre para estos sucesos? No, por algo se llama fenómenos naturales, ¿no? Son de origen natural. 3. ¿Pueden presentarse de forma cíclica o extraordinaria? Sí, obviamente, ¿no? Los fenómenos son manifestaciones, ¿no? Que pueden darse de forma cíclica, el fenómeno del niño, de 3 a 5 años, o también puede darse de una manera extraordinaria, ¿no? Algo atípico, por ejemplo, los rayos, truenos y relámpagos que hubo el año pasado en el mes de mayo, ¿no? ¿Sí? Es un fenómeno llamado Dana, que fue algo extraordinario, fuera de lo normal, en la costa central de nuestro país, ¿no? Amaneciste con truenos, relámpagos, tú dijiste el fin del mundo, ¿no? Ahí está, el 24 de mayo. Claro, el 24 de mayo, ¿no? Fines de mayo. Muy bien, fenómeno Dana. 1, Comando Sur, muy bien. 1, Comando Sur. 2. Dentro de los elementos de los desastres naturales, los riesgos, ¿qué vendrían a ser? ¿Qué vendría a ser el riesgo? Los daños futuros que podría ocasionar un fenómeno natural peligroso, el grado de debilidad de la población frente a un fenómeno, bueno, esto es vulnerabilidad, ¿no? Acciones y medidas para, durante la ocurrencia de desastres, no. Fenómenos, el grado de exposición, tampoco es vulnerabilidad. La A, ¿no? Claro, los daños, claro, el impacto, los daños futuros que podría ocasionar un fenómeno natural peligroso. Muy bien. 2, alianza. Hoy día ganamos, ¿eh? Hoy día ganamos, alianza. ¿Sí? La B sería vulnerabilidad, ¿no? El grado de debilidad, vulnerabilidad. 2, alianza. 3. En las quebradas de la cordillera occidental de los Andes peruanos, en temporadas de lluvia se producen flujos de barro. Flujos de barro vertiente abajo, que inundan los valles y causan daños. El fenómeno al que se hace referencia, ¿qué es? ¿Cuál vendría a ser? Dice flujos de lodo, ¿eh? Flujos de barro, por temporadas de lluvias. Huayco, ¿sí o no? Claro, Huayco, muy bien. 3, blanquiazul. 3, blanquiazul, correcto. Muy bien, 3, blanquiazul. 4, muchachos, 4. Las masas de aire que se originan en la zona de convergencia del Atlántico Sur, al llegar a la Amazonía peruana, generan un fenómeno climático denominado, ¿qué vendría a ser eso? ¿No? Por el anticiclón del Atlántico Sur.
El friaje, correcto, muy bien, ¿no? Llega masas de aire inclusive desde zonas antárticas, traídas por este anticiclón, ¿sí? 4, alianza, muchachos, alianza. Muy bien. 5, en la ciudad de Yungay, ubicada en Ancash, en el mayo de 1970, se produjo un terremoto que causó el desprendimiento de grandes cantidades de nieve, acompañada de rocas de diferentes granulometrías. De la información anterior se puede inferir que el fenómeno natural producido es un... ¿Cuál sería aquí? Causó la aparición de enormes cantidades de nieve acompañada de rocas de diferentes granos. Sí, claro, ¿no? Me hace referencia a la nieve, masa glaciar, sí, sería un alud, ¿no? Lo primero que se dio fue un alud. Luego, ¿no? Se dio el aluvión al llegar a una laguna, todo este frente glaciar. Muy bien, 5, perdón, déjala, 5, déjala, 5, déjala, 5, déjala. 6. Un especialista en gestión de riesgo expone lo siguiente. Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido, potencialmente dañino de una magnitud dada en un área geográfica y que puede dañar a la población. Dicha definición corresponde a qué? Ahí te hablan, Denis, ahí te hablan. Déjala, ya no te amen. ¿La 6 qué sería? Sería el peligro. Dice, oye, ahí dice, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, ¿no? La ocurrencia. El riesgo es, recuerda, el cálculo matemático, el impacto, el resultado que traería, ¿no? La ocurrencia de un desastre. Entonces, aquí sería el peligro, el peligro. 6, comando sur. 6, comando sur es el peligro o amenaza. ¿Ok? Muy bien. 7. En el Perú existen áreas vulnerables para la habitabilidad debido a la probabilidad que ocurran sismos, inundaciones, huaicos y deslizamientos de piedra y lodo que afectan las construcciones realizadas por el hombre. ¿Cómo se denomina al área que es imposible de usar para fines urbanos por la relación costo-beneficio? ¿Área de peligro bajo? No, no, área de peligro bajo. ¿Área altamente vulnerable? Sí, podríamos considerarlo así. Área peligrosa, área altamente peligrosa. Dice, ¿cómo se denomina el área que es imposible, imposible de usar para fines urbanos por la relación costo-beneficio? Área altamente peligrosa, sí. Creo que nos quedamos con ella, sí. Solamente altamente peligrosa. ¿Ok? Sí. Recuerdo, se define, si no, bajo peligro, medio peligro y altamente peligroso, así como se definen las áreas de acuerdo a su poblamiento. Entonces, sí, sería altamente peligrosa. 7, déjala, ¿sí? 7, déjala. 8. En la zona de Chosica se observa la instalación de viviendas en las quebradas donde pueden caer fuertes huaicos en ciertas épocas de lluvia. La situación descrita de exposición de poblaciones a ser afectados a los huaicos hace referencia al factor de los desastres denominado, sí, ajá, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería ahí? La situación descrita de exposición, ese grado de exposición o debilidad que presenta una población. Sería vulnerabilidad, ¿no? 8, comando sur. Muy bien, 8, comando sur. En un seminario técnico, riesgo, causas y consecuencias de los huaicos en el Perú, se presenta un proyecto de ingeniería donde se capacitó a los municipios en la instalación de barreras dinámicas de acero para reducir los efectos de los huaicos. Esta acción es parte del componente, ¿cuál sería ahí? Para reducir los riesgos, ¿no? En un seminario técnico, ¿sí? Se presentó un proyecto de ingeniería donde se capacitó a los municipios en la instalación de barreras dinámicas del acero para reducir los efectos de los huaicos. Esta acción es parte del componente A. Esto sería reducir tu debilidad. Claro, es una forma de prevención. Exacto. ¿Ya? Te estás reduciendo, ¿no? ¿Qué no me están diciendo cuántos muertos hubo, cuántos personas afectadas va a ser? Sino que es una instalación, una obra en la cual va a reducir el impacto que pueda generarse de un peligro o amenaza que pueda darse. Entonces, esto viene en relación con lo que es vulnerabilidad. Eso vendría a ser.
vulnerabilidad, ¿ya? 9, Comando Sur. 10. El conjunto de medidas y procedimientos realizados en una área geográfica para levantar información e identificar peligros y las condiciones de vulnerabilidad para calcular el riesgo se conoce como, a eso se le conoce como gestión de riesgos, ¿sí? Son las medidas, ¿sí? Son las medidas o procedimientos que se realizan, ¿no? Para poder, de alguna forma, reducir el impacto de un desastre, ¿ya? Gestión de riesgos, 10 alianzas. A ver, en la 8 me dice, a ver, en la 8, ¿qué me dice? En la zona de Yosica, se observa la instalación de viviendas en las quebradas donde puede caer fuertes huaicos en ciertas épocas de la lluvia. Ya. La situación descrita de exposición de poblaciones a ser afectados a los huaicos hace referencia al factor de los desastres. No, pero el huaico sería el peligro. Recuerda que es peligro o amenaza en la 8, entonces no puede haber doble clave, pues, ¿no? Peligro o amenaza hay A y B. Entonces, el peligro es el huaico. Acá lo que me habla es de la situación de exposición, ¿no? La situación descrita, ¿no? De exposición de una población ante un peligro, eso sería, ese grado de exposición o debilidad se le llama vulnerabilidad. Así que la 8 está bien, Comando Sur. ¿Sí? La 10, Alianza. La 11, cuando un evento natural afecta al hombre generando pérdidas materiales, es un desastre, ¿no? 11, Comando Sur, muy bien, 11, Comando Sur. 12. Respecto a las siguientes actividades económicas, ¿cuáles inciden en el incremento de huaicos en la selva alta? ¿Qué actividades económicas van a generar la mayor ocurrencia de huaicos en la selva alta, ¿no? Esos flujos de lodo. La selva alta es una zona muy lluviosa y también hay presencia de quebradas. Entonces, ¿qué actividades van a generar la mayor ocurrencia de estos huaicos? La extracción maderera, sí, ¿no es cierto? Claro, ¿no? La tala de árboles genera una erosión directa de los suelos por parte de las lluvias. Y la agricultura migratoria también, correcto, ¿no? La pesca y la caza no nada que ver aquí. 12, blanquiazul, muy bien, 12, blanquiazul, muchachos. La 13, indique el desastre natural de origen climático que es recurrente en los meses de verano en el Perú. Ajá, desastre natural de origen climático que ocurre en los meses de verano en el Perú. ¿Cuál sería? De origen climático, ¿ah? De origen climático, ¿sí? ¿No? O hidrometeorológico también podría ser, ¿sí? Es el fenómeno de El Niño, correcto, es el fenómeno del Niño. 13, alianza, es el fenómeno de El Niño, correcto. Y la 14, veo que no hay 15, 14, en la región altoandina, la actividad agrícola y la población se ven afectadas con frecuencia por los fenómenos naturales conocidos como, en la región altoandina, la actividad agrícola y población se ven afectadas con frecuencia por los fenómenos naturales como la zona altoandina, las heladas y las sequías, claro, ¿no? Es lo que afecta ahí, ¿sí? En la Sierra Sur. Las heladas y las sequías. 14, alianza, y no sé qué pasó con la cámara, pero justo cuando hemos acabado, muchachos, imagíname, ¿ya? O ya nos estamos despidiendo, imagíname que me estoy despidiendo, ¿sí? ¿Ya? Ha sido un gustado entonces, muchachos, con ustedes. Ya hemos acabado por el día de hoy. Hoy gana Alianza. Obvio que muchachos, hoy gana Alianza. O sea, muy bien. Listo. Ya, Álvaro, ya ves. Listo. No, muchachos, cuídense, protéjanse en esta Semana Santa, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, ¿no? A pedir perdón por sus pecados, por favor, jueves y viernes, y descansen también. Nos vemos, muchachos. Chau, 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 chau. Voy a finalizar. Sí. Nos vemos, cuídense. Chao, chao, chao. Y nadie se puede almorzar. Nos vemos. Chao, chao, muchachos.